¿Y si te dijera que la mitad de todo lo que aprendiste en historia fue básicamente fanfiction caro? No hablamos de detalles menores, hablamos de mitos fundacionales, citas icónicas que nunca se dijeron y hechos históricos tan reales como un billete de $3. Desde desastres de la moda vikinga hasta mentiras corporativas que te convencieron de gastar 3 meses de salario en papel carbón comprimido, la historia es esencialmente un proyecto grupal donde la mitad del equipo simplemente inventó cosas y el resto nunca se molestó en verificar los hechos. Hoy analizaremos 49 de las mentiras más persistentes, ridículas y sorprendentemente extendidas, que de alguna manera se convirtieron en verdades aceptadas. Prepárate para que tu comprensión de la historia quede destruida de forma suave pero firme. ¡Vamos! 1. Los vikingos usaban cascos con cuernos. Lo has visto miles de veces. El feroz guerrero nórdico, con sus trenzas rubias ondeando, luciendo ese icónico casco con cuernos mientras saquea un monasterio. Es la imagen que define la cultura vikinga, a la altura de los barcos largos y su furia inexplicable. Aquí está el problema. Los vikingos nunca usaron cascos con cuernos, ni una sola vez, nunca. Esta imagen fue inventada en el siglo XIX por diseñadores de vestuario para óperas wagnerianas, quienes aparentemente consideraban que la precisión histórica era menos importante que el estilo dramático. Los auténticos cascos vikingos eran sencillos, prácticos y sin cuernos, porque en combate real, esos cuernos serían el punto de agarre perfecto para que un enemigo te agarrara la cabeza y te rompiera el cuello como una ramita. Los vikingos eran guerreros brutales, no percheros ambulantes. Pero gracias a la ópera y posteriormente a Hollywood, los hemos estado vistiendo como renos dementes durante más de un siglo. Suscríbete para que puedas sentirte intelectualmente superior en las cenas cuando corrijas los datos falsos de todos. 2. El priorato de Sion protegió el linaje de Cristo durante siglos. Dan Brown ganó miles de millones vendiéndonos esta antigua sociedad secreta en el Código Da Vinci, con miembros como Isaac Newton y Leonardo da Vinci protegiendo a los descendientes de Jesucristo. Es una teoría de la conspiración tan elaborada y detallada que debe ser real, ¿verdad? Falso. El priorato de Sion fue inventado en 1956, no en 1056. Fue creado por un estafador francés llamado Pierre Plantard, quien ansiaba desesperadamente ser descendiente de la realeza, pero no lo era, así que hizo lo que cualquier persona razonable haría. Falsificó un montón de documentos, los colocó en la Biblioteca Nacional Francesa y engañó a algunos autores crédulos para que escribieran libros sobre su sociedad secreta completamente inventada. Dan Brown luego convirtió este engaño moderno en un éxito de ventas mundial, demostrando que la manera más rápida de vender un libro es afirmar que revela secretos antiguos que, en realidad, son más jóvenes que tu abuela. 3. Las pirámides fueron construidas por esclavos. Hollywood nos ha dado la imagen definitiva. Miles de esclavos hebreos, con la espalda destrozada bajo el sol egipcio, azotados sin piedad mientras arrastraban enormes bloques de piedra para construir monumentos al ego faraónico. Es impactante, dramático y completamente erróneo. Las pirámides fueron construidas por trabajadores asalariados que recibían salario, cerveza, atención médica e incluso una especie de sistema de compensación laboral. La evidencia arqueológica muestra que tenían contratos, turnos laborales organizados, días libres y vivían en aldeas obreras con panaderías y cervecerías. Era esencialmente un proyecto masivo de obras públicas, no un campo de concentración. Estos trabajadores eran artesanos cualificados que se enorgullecían de su trabajo, no masas esclavizadas. Pero la narrativa de la esclavitud perduró porque encajaba a la perfección con las historias bíblicas y daba pie a mejores películas que la realidad de los sindicatos organizados en el antiguo Egipto. 4. Einstein reprobó matemáticas en la escuela. Esta mentira ha consolado a millones de estudiantes con dificultades y ha vuelto locos a los profesores. Lo cierto es que Einstein fue brillante en matemáticas desde la infancia. A los 15 años ya dominaba el cálculo diferencial e integral. Resolvía problemas complejos que harían llorar a la mayoría de los adultos. Entonces, ¿de dónde surgió este mito? El sistema de calificaciones suizo cambió y alguien leyó mal sus boletines de calificaciones. En el sistema anterior, 1 era la nota más alta, en el nuevo 6. Alguien vio sus calificaciones y asumió que estaba reprobando cuando, en realidad, sacaba sobresalientes en todo. Este mito persiste porque la gente quiere creer desesperadamente que la genialidad puede surgir del fracaso académico.
cuando en realidad Einstein fue simplemente irritantemente bueno en todo desde el principio. 5. Los diamantes son raros e increíblemente valiosos. Felicidades. Tu anillo de compromiso es un monumento a una de las mentiras de marketing más exitosas de la historia de la humanidad. Los diamantes no son raros, son una de las piedras preciosas más comunes de la Tierra. Su supuesto valor fue fabricado íntegramente por De Beers, que estableció un monopolio global en el siglo XX. Acumularon diamantes para restringir artificialmente la oferta y contrataron a una agencia de publicidad en la década de 1940 que nos dio el eslogan "Un diamante es para siempre", e inventó literalmente la tradición de los anillos de compromiso de diamantes de la nada. Antes de esa campaña, los anillos de compromiso de diamantes no existían. Crearon una tradición. Convencieron a todos de que era antigua y atemporal. Y desde entonces todos hemos estado pagando precios exorbitantes por carbón comprimido brillante. Esa piedra no es un símbolo de amor eterno, es un símbolo de la genialidad del marketing y de tu ingenuidad. 6. María Antonieta dijo que comieran pastel. Esta frase la ha definido como el símbolo máximo de la desconexión aristocrática y la indiferencia cruel ante el sufrimiento. El único problema es que nunca lo dijo, ni una sola vez. Es pura propaganda revolucionaria diseñada para hacerla parecer un monstruo desalmado. De hecho, la frase aparece en los escritos de Jean-Jacques Rousseau, incluso antes de que María Antonieta llegara a Francia. Fue ejecutada por muchas razones legítimas, principalmente relacionadas con intrigas políticas y catástrofes financieras, pero esta famosa cita no es una de ellas. Es un ejemplo perfecto de cómo una mentira pegadiza se vuelve más poderosa que una verdad compleja. Nadie quiere saber nada de los factores políticos y económicos que llevaron a la Revolución Francesa. Quieren a un villano que les dijo a los campesinos hambrientos que comieran pastel. 7. Lemmings se suicidan en masa. Esta es una de las mentiras más oscuras de esta lista porque fue creada deliberadamente mediante la crueldad animal. Para el documental de naturaleza de Disney de 1958, White Wilderness, los cineastas querían imágenes de lemmings saltando de acantilados en su supuesta migración suicida. El problema era que los lemmings no lo hacen, así que el equipo de rodaje compró un montón de lemmings, los transportó a un acantilado con vistas a un río y literalmente los arreó del borde con escobas empujándolos hasta la muerte. Fabricaron un fenómeno natural matando activamente animales para obtener imágenes. El director probablemente gritaba, "Más desesperación, quiero pavor existencial" en sus diminutos ojos de roedor. Ganaron un premio de la Academia por este documental, lo que demuestra que a veces el oro de los Oscars se construye con cadáveres de roedores y mentiras descaradas. 8. Napoleón era extremadamente bajo. Gracias a siglos de propaganda británica, imaginamos a Napoleón como un hombre pequeño y furioso que compensaba su altura con conquistas militares. En realidad, Napoleón medía aproximadamente 1,67 metros, lo cual era completamente normal para un francés de su época, quizás incluso ligeramente superior. La confusión surgió de las diferencias entre los sistemas de medición francés e inglés. La pulgada francesa era más larga que la inglesa, por lo que su altura en las medidas francesas se traducía incorrectamente. Además, su apodo, Le Petit Caporal, significaba pequeño cabo, un término cariñoso de sus soldados, no una referencia a su altura. Los británicos básicamente ganaron la guerra de memes del siglo XIX, convenciendo a todos de que su enemigo era un hombre bajo con problemas de ira. 9. Cleopatra era egipcia y su poder residía simplemente en su belleza. Hollywood nos ha vendido la imagen de Cleopatra como una guapísima seductora egipcia. Corrijamos varias cosas. Primero, Cleopatra no era egipcia, era griega, la última gobernante de la dinastía tolemaica que controló Egipto durante siglos. Era tan egipcia como las galletas de la fortuna chinas. Segundo, las monedas acuñadas durante su reinado muestran a una mujer con una nariz prominente y aguileña, una frente inclinada y una barbilla afilada. No ganaba ningún concurso de belleza antiguo. Su verdadero superpoder no residía en su aspecto, sino en su inteligencia. Hablaba 9 idiomas con fluidez, era una brillante estratega política y tenía un carisma tan poderoso que 2 de los hombres más influyentes del mundo, Julio César y Marco Antonio, lo arriesgaron todo por ella. Pero claro, reducámosla a solo otra cara bonita, porque eso es más fácil que admitir que una mujer fue conquistada gracias a su inteligencia. 10. Afeitarse hace que el pelo vuelva a crecer más grueso y oscuro.
Si esto fuera cierto, todos los hombres calvos de la Tierra simplemente se afeitarían la cabeza repetidamente hasta tener una melena espléndida. El hecho de que esto no funcione debería decirte todo. Afeitarse corta el pelo en su punto más grueso, creando una punta roma que se siente más áspera a medida que vuelve a crecer. Pero no cambia el folículo piloso, la velocidad de crecimiento ni el grosor real del pelo. Es una pura ilusión óptica y táctil. Tu pelo no sabe que lo has afeitado y no responde volviendo a crecer más furioso y grueso, como si buscara venganza. Este mito probablemente ha vendido miles de millones en maquinillas de afeitar y productos depilatorios a personas convencidas de que empeoran su problema con cada afeitado. 11. La manzana cayó sobre la cabeza de Newton. La historia es perfecta. Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol. Una manzana le dio justo en el cráneo y ¡boom! Comprendió al instante la gravedad. Es una historia sencilla sobre el origen de un avance científico que cambió el mundo. Solo hay un problema: el golpe nunca ocurrió. El propio Newton contó una versión mucho menos cómica. Estaba mirando por la ventana cuando vio caer una manzana de un árbol. Esa simple observación le hizo preguntarse por qué caía directamente hacia abajo en lugar de hacia los lados o hacia arriba, lo que desencadenó su reflexión sobre la fuerza gravitatoria universal. No hubo impacto cómico, ningún momento ilustrativo de dibujos animados, solo un discreto ejemplo de genio prestando atención a algo que todos los demás ignoraban. Resulta que los avances científicos tienen menos que ver con sufrir conmociones cerebrales y más con pensar de verdad. 12. Los toros se enfurecen con el color rojo. En todos los dibujos animados, películas y representaciones taurinas, el matador agita una capa roja para provocar al toro y provocar una furia furiosa. Un dato curioso: los toros son daltónicos al rojo. Literalmente no pueden ver el color que supuestamente los vuelve locos. Lo que realmente enfurece al toro es el movimiento de la capa, no su color. Los matadores usan capas rojas por tradición y porque el rojo oculta convenientemente las manchas de sangre, no porque el color provoque al animal. Se podría agitar una capa azul brillante o una verde neón y obtener exactamente el mismo resultado: un toro furioso embistiendo contra el objetivo en movimiento. Pero el rojo tiene un aspecto más dramático, así que hemos decidido colectivamente ignorar la biología en favor de la estética. 13. La Gran Muralla China es visible desde la Luna. Has oído esto toda tu vida. La Gran Muralla es la única estructura artificial visible desde el espacio, un testimonio de los logros humanos visibles en todo el cosmos. Los astronautas lo han desmentido repetida y enfáticamente. No se puede ver la Gran Muralla desde la Luna. Ni siquiera se puede ver con certeza desde la órbita terrestre baja a simple vista. La muralla es increíblemente larga. Sí, pero solo tiene unos 6 metros de ancho y está hecha de materiales que se mimetizan con el paisaje natural. Intentar verla desde el espacio sería como intentar detectar un solo cabello humano a 2 metros de distancia. El mito nació mucho antes de los viajes espaciales y sonaba demasiado genial como para comprobarlo, por lo que ha persistido como chicle en un zapato durante décadas. 14. Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. La imagen es icónica. El emperador Nerón, despiadado y cruel, de pie en el balcón de su palacio tocando el violín mientras su ciudad arde hasta las cenizas, completamente indiferente al sufrimiento de su pueblo. Esto es imposible por 2 muy buenas razones. Primero, el violín no se inventaría hasta 1000 años después. Si Nerón tocaba algo, habría sido una lira, lo cual es mucho menos dramático. Segundo, según el historiador Tácito, Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. Estaba a 56 kilómetros de distancia, en Anzio. Cuando se enteró del incendio, regresó rápidamente para organizar las labores de socorro, usando su propio dinero para proporcionar comida y refugio a los desplazados. La historia del violín era casi con toda seguridad propaganda difundida por sus enemigos políticos para destruir su reputación. Resulta que las noticias falsas antiguas eran tan efectivas como la versión moderna. 15. Guillermo Tell le disparó a su hijo una manzana en la cabeza. Este es el mito fundacional de Suiza. Un gobernante tiránico obliga al maestro arquero Guillermo Tell a dispararle a su propio hijo una manzana en la cabeza con una ballesta. Tell acierta el disparo, revela que tenía una segunda flecha preparada para el tirano y desencadena una rebelión que conduce a la independencia suiza. Es una historia de increíble valentía y habilidad. Además, es pura ficción. No hay ninguna evidencia histórica de la existencia de Guillermo Tell. La historia es folclore clásico.
con versiones casi idénticas que aparecen en leyendas danesas mucho antes de que se escribiera la versión suiza. Es un poderoso mito fundacional que ayudó a forjar la identidad nacional, pero no es historia. Es el equivalente medieval de una historia sobre el origen de un superhéroe. Inspiradora pero completamente inventada. Suscríbete antes de que olvides otra mentira que tus maestros te contaron con tanta confianza durante años. Los ejemplares de confianza se venden por separado. 16. Van Gogh se cortó la oreja entera. El artista torturado Vincent Van Gogh, en un ataque de locura, se cortó la oreja entera y se la envió por correo a una mujer. Es el símbolo máximo de la locura artística y la autodestrucción, solo que no se cortó la oreja entera. Van Gogh solo se cortó una parte del lóbulo, no la oreja entera. El incidente ocurrió durante una acalorada discusión con su colega artista Paul Gauguin en 1888, posiblemente con una espada o navaja. La versión dramatizada donde se cortó la oreja entera es una exageración que hace la historia más impactante y memorable. La realidad fue menos extrema, aunque igualmente profundamente trágica. Pero nadie quiere oír hablar de la extirpación parcial del lóbulo cuando la amputación completa es mucho más dramática. 17. Las brujas fueron quemadas en la hoguera en Salem. Los juicios de brujas de Salem de 1692 son sinónimo de quemar brujas vivas, excepto que en Salem no se quemó a ninguna bruja. 19 personas fueron ahorcadas y un hombre, Giles Corey, fue aplastado hasta la muerte con pesadas piedras en un método de ejecución verdaderamente horripilante. Quemar brujas era más común en Europa, sobre todo en lugares como Alemania y Francia. Estados Unidos tenía sus propios métodos de ejecución singularmente horribles, pero la quema no estaba en el menú de Massachusetts. La imagen de la quema de brujas probablemente se mantuvo porque es visualmente más dramática y se ha visto reforzada por innumerables películas e historias. La verdad es bastante horrible sin la pirotecnia. 18. El caballo de Troya era literalmente un caballo de madera gigante, uno de los mayores trucos militares de la historia. Los griegos construían un enorme caballo de madera, escondían soldados dentro, lo dejaban como regalo y los troyanos lo llevaban a su ciudad para celebrar. Luego los masacraban mientras dormían. Es brillante. La mayoría de los historiadores creen que el caballo probablemente era una metáfora poética de una máquina de asedio, como un ariete o una torre de asedio que finalmente derribaba las puertas. O podría haber sido un terremoto, ya que Poseidón, el dios de los caballos, también era el dios de los terremotos. La historia de los poemas épicos de Homero suena infinitamente mejor que la de que derribaron la puerta con un gran tronco o que un terremoto derribó la muralla. Así que la versión literal del caballo se convirtió en la verdad aceptada. 19. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este mito ha dado lugar a miles de libros de autoayuda y al menos a una película terrible protagonizada por Scarlett Johansson. Es completamente falso. Usamos prácticamente todo nuestro cerebro, y la mayor parte está activa casi todo el tiempo. Las imágenes cerebrales muestran actividad en todas las regiones durante diversas tareas. Si solo usáramos el 10%, el daño al otro 90% no importaría. Pero sabemos que cualquier daño cerebral tiene consecuencias. El mito probablemente se originó por una mala interpretación de la investigación neurológica y se perpetuó porque suena inspirador. Imagina lo que podrías hacer si liberaras el otro 90%. Bueno, estarías haciendo exactamente lo mismo que haces ahora, porque ya lo estás usando todo. Aunque aparentemente no muy bien. 20. Caimanes albinos viven en las alcantarillas de Nueva York. La leyenda urbana es perfecta. Las familias adineradas compraban crías de caimanes como mascotas exóticas, se aburrían cuando crecían y las tiraban por el inodoro. Supuestamente estos reptiles prosperaban en las cálidas y oscuras alcantarillas, convirtiéndose en gigantescos monstruos albinos ciegos. Es una premisa fantástica para una película de terror. No hay ninguna prueba de que haya sucedido. ¿Qué comerían siquiera ahí abajo? Décadas de trabajadores de saneamiento recorriendo el laberinto subterráneo de la ciudad nunca han encontrado una sola colonia de palecaimanes. El mito persiste porque es espeluznante y hace que una infraestructura aburrida parezca una mazmorra llena de monstruos. Las alcantarillas son bastante repugnantes sin necesidad de añadir caimanes imaginarios. 21. Los Illuminati controlan el mundo en secreto. El ojo que todo lo ve en el billete de $1. La sociedad secreta que maneja los hilos desde oscuras salas de juntas, controlando guerras, economías y quizás tu señal de Wi-Fi.
Aquí está la hilarante verdad. Los Illuminati bávaros fueron reales y un completo fracaso. Fundados en 1776, eran una pequeña sociedad de intelectuales de la Ilustración que querían promover la razón por encima de la superstición. Probablemente pasaban sus reuniones secretas discutiendo sobre Kant mientras comían galletas rancias. La camarilla todopoderosa que supuestamente gobierna el mundo era básicamente un club de lectura para frikis que el gobierno clausuró después de unos 10 años. Ni siquiera pudieron organizar su salida de Baviera y mucho menos dirigir en secreto todo el planeta. Pero las teorías de la conspiración son más divertidas que la realidad, así que aquí estamos. 22. San Patricio expulsó literalmente a las serpientes de Irlanda. Cada marzo celebramos la leyenda de San Patricio, quien expulsó a todas las serpientes de Irlanda, un milagro de la fe que triunfó sobre el mal. Aquí va un detalle inconveniente. Para empezar, nunca hubo serpientes en la Irlanda posglacial. La isla estaba separada de la Europa continental por agua mucho antes de que las serpientes pudieran migrar después de la Edad de Hielo. Las serpientes eran una metáfora de las religiones paganas que San Patricio se esforzó por reemplazar con el cristianismo. Fue un genio de las relaciones públicas por excelencia, convirtiendo una misión rutinaria en una aventura épica de caza de monstruos. No expulsó literalmente a los reptiles. Simplemente realizó un control de plagas muy efectivo y metafórico de los sistemas de creencias locales. Pero la expulsión literal de las serpientes es más narrativa que las campañas de conversión religiosa. 23. La absenta causa alucinaciones. El hada verde. La bebida de artistas y poetas atormentados, famosa por inducir alucinaciones vívidas y locura creativa. Estuvo prohibida durante casi un siglo debido a sus supuestas propiedades psicoactivas. Toda esta reputación es una mentira de borrachos alimentada por una brillante campaña de desprestigio de la industria vinícola francesa, que perdió negocio frente a la popular bebida verde. Es como si la industria láctea inventara rumores de que la leche de almendras hace crecer la cola. La absenta contiene una sustancia química llamada tuyona, pero morirías 10 veces intoxicado con alcohol antes de sentir sus efectos psicoactivos. Los artistas que la bebían no tenían visiones profundas, simplemente estaban extremadamente borrachos, escribiendo poesía terrible y pensando que era genial porque estaban borrachos. 24. Elemental, mi querido Watson, es de Sherlock Holmes. Esta es la cita más famosa asociada con el personaje. Es su frase distintiva, reconocible al instante, y Sir Arthur Conan Doyle nunca la escribió. Ni una sola vez en ninguna de las historias originales. Holmes dice elemental, él dice mi querido Watson. Pero las dos frases nunca se combinan en el material original. La frase se popularizó décadas después en adaptaciones teatrales y primeras películas, volviéndose tan icónica que se grabó retroactivamente en nuestra memoria colectiva. Es el efecto Mandela literario definitivo. Conan Doyle probablemente se sorprendería de que la frase más famosa de su personaje fuera una que nunca se molestó en escribir. Hollywood y el teatro la crearon, y todos asumieron que siempre estuvo ahí. 25. La gente medieval creía que la Tierra era plana. Este mito es tan extendido que usamos el término Edad Oscura para describir la supuesta ignorancia medieval. La idea de que todos, desde los campesinos hasta los reyes, creían que la Tierra era plana es una mentira inventada para hacer que la gente del pasado parezca estúpida. La gente culta de la Edad Media sabía que la Tierra era esférica. Llevaban siglos leyendo textos griegos de eruditos como Aristóteles y Ptolomeo. El verdadero debate no giraba en torno a la forma, sino al tamaño. La narrativa de que Colón demostró que la Tierra era redonda se inventó en el siglo XIX para retratarlo como un genio solitario que luchaba contra una iglesia supersticiosa y retrógrada. En realidad, sus críticos no temían que se desviara del camino. Argumentaban correctamente que sus matemáticas eran terribles y que el planeta era mucho más grande de lo que él calculaba. 26. El Titanic se anunció como insumergible. La historia es una ironía dramática perfecta. La White Star Line declara con arrogancia que su barco es insumergible y luego se hunde en su viaje inaugural, excepto que nunca usaron esa frase exacta. La poderosa etiqueta de insumergible fue aplicada principalmente por la prensa después del desastre, para hacer la historia más dramática y vender periódicos. La compañía usó un lenguaje mucho más seguro, aprobado por abogados, calificando al barco de prácticamente insumergible. Esa es prácticamente una gran diferencia.
Es el equivalente corporativo a decir que un teléfono es resistente al agua, no sumergible. Los medios simplemente eliminaron el calificativo porque el titular de barco insumergible se hunde, se escribe solo. Nadie permite que la aburrida precisión técnica se interponga en el camino de una tragedia fantástica. 27. El pollo General Tso es auténtica comida china. Este clásico de la comida china estadounidense, dulce, picante y frito, supuestamente lleva el nombre de un formidable líder militar del siglo XIX de la provincia de Hunan. En realidad, es tan auténticamente chino como una hamburguesa con queso. El plato fue inventado en la década de 1970 por un chef neoyorquino que quería crear algo atractivo para los paladares estadounidenses, lo que aparentemente significa freírlo y bañarlo en una salsa dulce y espesa. Si vas a la provincia de Hunan y pides pollo General Tso, te mirarán confuso. El verdadero General Tso se pasó la vida comiendo cocina regional y se sorprendería muchísimo de que su legado en Estados Unidos incluyera nuggets de pollo rebozados y pegajosos. Es delicioso, pero es una invención estadounidense, no una tradición china. 28. Los 300 espartanos lucharon solos en las Termópilas. Esta es la historia definitiva del perdedor. 300 espartanos musculosos librando una gloriosa última batalla contra un ejército persa de 1.000.000 de hombres. Es un mito fundacional de la civilización occidental. La historia omite convenientemente a los otros 7.000 griegos que también estaban allí. Los espartanos no estaban solos. Formaban parte de una alianza griega más amplia que incluía a miles de personas de Tespias, Tebas y otras ciudades-estado. Si bien los 300 espartanos eran la élite, contaban con un apoyo masivo. La narrativa se simplificó para centrarse en los espartanos porque 7.300 griegos luchan valientemente no suena tan bien como 300. Sigue siendo heroico, solo que mucho menos solitario de lo que sugiere la leyenda. 29. Escuchar a Mozart hace a los bebés más inteligentes. En los 90, el efecto Mozart arrasó en todo el mundo. Los padres se apresuraron a comprar CD con la esperanza de convertir a sus hijos pequeños en pequeños genios. Esta locura se basó en una interpretación errónea de un pequeño estudio de 1993. El estudio no incluyó a bebés. Se trató de estudiantes universitarios que mostraron una mejora temporal de 10 minutos en el razonamiento espacial tras escuchar una sonata de Mozart. Eso es todo. No hubo un aumento duradero del coeficiente intelectual. Nada sobre el desarrollo cerebral del bebé. A partir de esos datos endebles, nació una industria multimillonaria. Demuestra que la forma más rápida de vender algo es decirles a los padres que hará a sus hijos más inteligentes. Lo único que se volvió más inteligente fueron las cuentas bancarias de quienes vendían CDs de Mozart para bebés. 30. Charles Redheffer construyó una máquina de movimiento perpetuo. A principios del siglo XIX, el inventor Charles Redheffer impresionó a Estados Unidos con su increíble creación, una máquina que supuestamente podía funcionar eternamente sin energía externa, desafiando la física. Cobró una entrada de $1 y multitudes hicieron fila convencidas de estar presenciando un milagro. Un ingeniero escéptico llamado Robert Fulton inspeccionó la máquina en Nueva York y notó que los engranajes se tambaleaban de forma irregular, como si fueran accionados manualmente. Desenmascaró el fraude arrancando tablas de madera para revelar la verdadera fuente de energía. Un anciano cansado, sentado en un taburete en el piso de arriba, girando una manivela con una mano mientras comía pan con la otra. No era movimiento perpetuo. Era simplemente un trabajador con un salario bajo y una estafa elaborada. La máquina que desafiaba la física funcionaba con un salario mínimo y carbohidratos. 31. Las estatuas griegas y romanas eran de mármol blanco. Cuando imaginamos arte antiguo, vemos estatuas de mármol blanco, impecables y elegantes, puras, atemporales, clásicas. Esta imagen es un completo accidente histórico. Esas estatuas fueron pintadas originalmente con colores increíblemente brillantes, llamativos y a veces desentonados. Hablamos de rojos, azules, verdes y amarillos, vibrantes que cubrían cada centímetro, con iris pintados, pestañas y quizás algunos accesorios de bronce de mal gusto. La pintura simplemente se desgastó con el paso de los milenios, dejando el mármol al descubierto. Los artistas renacentistas que redescubrieron estas esculturas asumieron que debían ser monocromáticas, y así nació la estética blanca clásica. Los antiguos no eran minimalistas. Tenían la paleta de colores de un video musical de los 80.
Toda nuestra concepción de la elegancia clásica se basa en la pintura descolorida y el accidente histórico. 32. El salvaje oeste tenía constantes tiroteos al mediodía. Hollywood ha creado una imagen específica. Tierra sin ley donde los duelos rápidos en plena calle principal eran cosa del día. 2 pistoleros acerados, camino polvoriento, plantas rodantes, el reloj dando las 12. Es fantástico y casi enteramente ficticio. Los tiroteos organizados eran increíblemente raros. La mayoría de los pueblos fronterizos eran estrictos con el control de armas, exigiendo a los visitantes que las registraran en la oficina del sheriff. Las muertes violentas eran más probables en peleas de borrachos en cantinas o emboscadas en callejones que en duelos formales. La imagen romántica del pistolero fue creada por las novelas baratas y Hollywood porque es más emocionante que la realidad de las disputas por la propiedad y el robo de ganado. El salvaje oeste era peligroso, pero no en la forma teatral y coreografiada que imaginamos. 33. Todos los vaqueros eran blancos. Imagínate a un vaquero y probablemente te imagines a John Wayne o a Clint Eastwood. Esto es el clásico blanqueamiento hollywoodense. La realidad era mucho más diversa. Los historiadores estiman que hasta el 25% de los vaqueros durante las grandes arreadas de ganado eran afroamericanos. Muchos eran antiguos esclavos con increíbles habilidades, con los caballos y el ganado que buscaban la libertad en la frontera. Además, un gran número eran vaqueros mexicanos, de quienes se tomó prestada toda la tradición vaquera estadounidense, incluyendo la terminología, la vestimenta y las técnicas. El icónico vaquero estadounidense no era de un solo color. Era una figura multicultural cuya verdadera historia ha sido prácticamente borrada de la narrativa popular. Hollywood simplemente decidió que los blancos vendían más entradas de cine. 34. La gente medieval nunca se bañaba. Imaginamos a los campesinos cubiertos de barro y a los nobles perfumando el hedor. Si bien los estándares de higiene no eran los niveles modernos de limpieza obsesiva, esta descripción es una gran exageración. La gente sí se bañaba. La mayoría de los pueblos tenían baños públicos. Bañarse era una actividad social común hasta que los brotes de peste despertaron la cautela. Usaban jabón hecho de grasa animal y ceniza. Entendían los conceptos básicos del lavado de manos y cara. No se duchaban a diario con gel de ducha perfumado, pero tampoco eran los peligros biológicos andantes que imaginamos. El mito persiste porque nos hace sentir superiores al pasado y refuerza la idea de que el progreso es lineal y evidente. 35. La esperanza de vida en la Edad Media era de 30 años. Esta estadística describe un mundo brutal donde todos eran ancianos a finales de los 20. Es un ejemplo clásico de cómo mienten las estadísticas. El promedio se redujo drásticamente debido a una mortalidad infantil increíblemente alta. Un gran número de niños moría antes de cumplir su primer año. Si sobrevivías a la infancia y llegabas a los 20, tus probabilidades de vivir hasta los 60 o 70 eran bastante buenas, suponiendo que evitaras guerras, infecciones o nobles furiosos. El mundo no estaba lleno de adolescentes con crisis de la mediana edad, simplemente era un lugar peligroso para ser un bebé. La estadística es técnicamente precisa, pero tremendamente engañosa sobre la esperanza de vida medieval real para quienes sobrevivieron a los peligrosos primeros años. 36. La Inquisición española fue la institución más brutal de la historia. Tiene una reputación de ser sinónimo de tortura sádica y ejecuciones masivas. Si bien la Inquisición fue ciertamente sombría y represiva, su uso de la tortura ha sido enormemente exagerado, a menudo por la propaganda protestante de naciones rivales como Inglaterra y los Países Bajos. Las propias reglas de la Inquisición limitaban las sesiones de tortura y exigían la presencia de un médico. Los tribunales seculares de la época solían ser mucho más brutales, utilizando la tortura con mayor frecuencia y con menos regulaciones. Resulta extraño decirlo, pero si eras acusado de hereje en el siglo XVI, probablemente era mejor que te torturara la Iglesia que el Estado. La Inquisición era mala, pero no excepcionalmente mala en comparación con otras instituciones de la época. 37. La maldición del rey Tut mató a los arqueólogos. Cuando Howard Carter abrió la tumba en 1922, desató un frenesí mediático sobre la maldición del faraón. Cualquiera que perturbara el descanso del niño rey estaba condenado a una muerte misteriosa y horrible. Lord Carnarvon murió por una picadura de mosquito infectada meses después, y los periódicos vincularon cada muerte posterior a la maldición de la momia.
Al examinar las cifras reales, es una invención total. Un estudio demostró que los miembros de la expedición tenían tasas de mortalidad perfectamente normales. Howard Carter, quien literalmente rompió el sello, vivió 17 años más. La maldición no era real. Era solo una historia fantástica que los periodistas inventaron para vender periódicos, y la gente la creyó porque las maldiciones son más interesantes que las estadísticas sobre la esperanza de vida normal. 38. Un mensaje a García narra una historia heroica real. Este ensayo de 1899 se convirtió en la Biblia del entrenamiento corporativo y militar durante más de un siglo. Narra la historia de un heroico soldado estadounidense que recibió un mensaje y que, sin cuestionarse, superó todos los obstáculos para completar su misión. Se presentó como la parábola definitiva de la iniciativa. El problema es que el núcleo heroico es en gran parte inventado. La verdadera misión fue mucho menos dramática, y el soldado recibió abundante apoyo. El autor Elbert Hubbard escribió el artículo en 1 hora para llenar el espacio de una revista. En esencia, inventó la propaganda corporativa que glorificaba la obediencia incondicional, y generaciones de jefes la han transmitido a sus empleados desde entonces, sin cuestionar jamás si la inspiradora historia era realmente cierta. 39. Ponce de León buscó la fuente de la juventud. El conquistador español está eternamente vinculado a su obsesiva búsqueda del mítico manantial que revierte el envejecimiento. Es una historia clásica de un necio que persigue sueños imposibles por los pantanos de Florida. Toda esta narración se añadió después de su muerte. Los propios escritos de Ponce de León y los informes oficiales de la expedición nunca mencionan la fuente de la juventud. Estaba en Florida por las mismas razones que todo conquistador: encontrar oro, reclamar tierras para España, tal vez convertir a los nativos. La historia de la fuente fue añadida décadas después por historiadores rivales que querían presentarlo como un viejo ingenuo e ingenuo. Era un colonizador despiadado, no un tipo delirante que buscaba un tratamiento mágico en un spa. Pero una fuente mágica suena mejor que una búsqueda genocida de oro. 40. Las cargas Banzai japonesas eran ataques suicidas sin sentido. Las películas de la Segunda Guerra Mundial los retratan como ataques fanáticos, casi sin sentido, de oleadas humanas. Soldados gritando, impulsados por una devoción sectaria, corrían a ciegas hacia el fuego de las ametralladoras. Esto malinterpreta profundamente la táctica. Una carga Banzai no era el primer movimiento, era el último. Un asalto final, desesperado, a todo o nada, ordenado solo cuando una posición era completamente desesperada. Agotamiento de suministros, elección entre la eliminación de la artillería o una carga final. Fue una decisión táctica nacida de la desesperación, no de un fanatismo ciego, una forma de infligir el máximo daño cuando la muerte ya era segura. Lejos del deseo irracional de muerte que se retrata, era una horrible realidad militar, no una obsesión cultural por la muerte. 41. Los duelos comenzaban con el lanzamiento de un guante. En las películas, un hombre es insultado, lanza furioso su guante a los pies del ofensor y el duelo comienza. Es una fantástica abreviatura cinematográfica. Si bien lanzar un guante era una tradición medieval en la época de los duelos de pistola de los siglos XVIII y XIX, las cosas eran mucho más burocráticas. Los desafíos se emitían mediante cartas formales y educadas, entregadas por un amigo llamado padrino. Esto iniciaba las negociaciones entre padrinos buscando una solución pacífica. El duelo era el último recurso. El proceso se basaba menos en la pasión espontánea que en seguir un procedimiento rígido, casi legalista. Era un asunto mortal envuelto en capas de papeleo educado. La historia es esencialmente violencia mortal con la documentación adecuada. 42. Abner Doubleday inventó el béisbol. Pregúntale a un estadounidense y quizás escuches este nombre. Un heroico general de la guerra civil que supuestamente creó el béisbol en Cooperstown. Es una hermosa historia de origen estadounidense, pero un completo disparate. El mito fue creado por una comisión especial de 1907 encargada de encontrar a un inventor puramente estadounidense, específicamente para negar sus obvias raíces en los juegos ingleses de Rounders. Básicamente, eligieron a un famoso fallecido y le atribuyeron todo. Doubleday nunca mencionó la invención del béisbol. Sus diarios estaban llenos de asuntos militares, no de pensamientos sobre diamantes y líneas de falta. Estados Unidos literalmente inventó un inventor falso para ganar una discusión cultural contra los británicos. Un comportamiento estadounidense excepcional. 43.
La doncella de hierro era un instrumento de tortura medieval. Es una pesadilla, un aterrador sarcófago con forma humana, revestido de púas afiladas, diseñado para empalar lentamente a las víctimas en mazmorras medievales. Es el símbolo de la brutalidad medieval, excepto que es completamente falso. No hay ninguna evidencia histórica de que este dispositivo se usara en la Edad Media. Fue fabricado a finales del siglo XVIII, probablemente como una obra de arte morbosa que se exhibía en museos para impactar y entretener a los visitantes. Era un atrezo macabro, el equivalente histórico de una cursi atracción de casa embrujada. La Edad Media contaba con muchos métodos de tortura realmente horribles. No necesitaban este artilugio exagerado de película B que alguien inventó para entretener siglos después. 44. Colón demostró que la Tierra era redonda. Esta narrativa lo presenta como un genio solitario que luchaba contra una iglesia supersticiosa y retrógrada. En realidad, sus críticos no temían que se desviara del camino. Argumentaron correctamente que sus matemáticas eran terribles y que el planeta era mucho más grande de lo que creía. Tenían razón. Colón subestimó drásticamente la circunferencia de la Tierra. Solo sobrevivió porque accidentalmente chocó con las Américas. Si esos continentes no hubieran estado allí, su tripulación habría muerto de hambre en medio del Pacífico, tal como predijeron sus críticos. La historia de la Tierra redonda se inventó en el siglo XIX para crear una narrativa del triunfo del progreso científico sobre la ignorancia religiosa, pero la gente culta medieval ya conocía su forma.